Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos sumergimos en el mundo de la minería ecuatoriana. Un tema apasionante. Totalmente. Y lo haremos analizando un informe que, ya te adelanto, trae sorpresas. Un informe sobre las condiciones mineras en el país. Exacto, se titula El festín minero continúa. Un título bastante sugerente, ¿no? Sin duda. Y lo que hace este informe tan interesante es que va más allá de las cifras. ¿A qué te refieres? Pues que no solo presenta datos, sino que destapa una compleja red de promesas del gobierno, preocupaciones ambientales y los derechos de las comunidades indígenas. Interesante. Y todo esto con datos de 2019, ¿verdad? Basado en el registro minero oficial. Exacto. Empezamos por el principio. En 2017, el gobierno ecuatoriano prometió frenar el festín minero. Ya sabes, esa época de expansión rápida de las concesiones mineras. Pero este informe revela algo bastante chocante. Una enorme discrepancia entre lo que el gobierno dijo que iba a hacer y lo que realmente sucedió. Cierto. El gobierno afirmó que iba a revertir 2.000 concesiones, una cifra enorme. Sí, 2.000. Pero el informe, tras analizar los datos del catastro minero, encontró que... ¿Qué encontraron? En realidad, solo se eliminaron 46 concesiones. 46. Sí, y mientras tanto se añadieron 44 nuevas. O sea que la reducción real fue De solo 2 concesiones. 2. Una diferencia abismal, ¿verdad? Totalmente. 2.000 frente a 2. Esto desde luego plantea serias dudas sobre la transparencia del gobierno. Y el informe también menciona la resistencia del gobierno a hacer públicos los datos del registro minero. Claro, eso no hace más que aumentar las sospechas. Si todo es tan transparente como dicen, ¿por qué ocultarlo? Es una buena pregunta. Y es que la falta de transparencia suele ser caldo de cultivo para la corrupción. Y para tomar decisiones que no beneficien al interés general, ¿no? Sin duda. Sin acceso a la información completa, es difícil saber si las concesiones mineras se están otorgando de forma responsable, si se tienen en cuenta los impactos ambientales y sociales. Hablando de impactos, el informe también alerta sobre un tema preocupante: la concesión a nuevos territorios a la minería que se solapan con tierras indígenas. Es un tema muy sensible. Y que viola el derecho de estas comunidades al consentimiento libre, previo e informado. ¿Nos puedes explicar este concepto? ¿Por qué es tan importante en este contexto? Por supuesto. El consentimiento libre, previo e informado significa básicamente que las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas y a dar su consentimiento antes de que se lleve a cabo cualquier proyecto que pueda afectar a sus tierras. Es decir, que no se puede llegar, explotar sus recursos y marcharse sin más. Exactamente. Este derecho se basa en el reconocimiento de la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus territorios y en la importancia de proteger sus culturas, sus modos de vida, sus recursos naturales. Tiene todo el sentido del mundo. Claro. El informe señala a los Awa, Chachi y Quichua en el norte y a los Achuar y Shuar en la Amazonía como las nacionalidades afectadas por esta superposición de concesiones mineras con sus territorios. Sí, son las que se mencionan específicamente. Y para que se vea la gravedad del asunto, el informe incluye mapas que muestran claramente esta invasión. Esos mapas son realmente reveladores. Muestran cómo las concesiones mineras se adentran en territorios que son vitales para la supervivencia física y cultural de esas comunidades. ¿Y hay alguna comunidad que se haya opuesto a esto? Sí, se menciona en la declaración de la Gran Familia o Binacional. Han declarado su territorio como libre de minería. Un ejemplo de resistencia indígena frente a la expansión de la actividad minera. Una resistencia que a menudo choca con la fuerza del Estado y de las empresas mineras. ¿Qué consecuencias puede tener esta expansión minera en los territorios indígenas? Las consecuencias pueden ser devastadoras. Deforestación, contaminación del agua y del suelo, pérdida de biodiversidad, incluso el desplazamiento de comunidades enteras. Un panorama desolador. Y no solo eso, la minería a gran escala también puede generar conflictos sociales y exacerbar las desigualdades existentes. Y el informe no solo denuncia la situación de las comunidades indígenas, también expresa una gran preocupación por la expansión de la minería en bosques protegidos. Bosques que se supone que deben proteger las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. Y ahora se están abriendo una de las industrias más destructivas. Es irónico, ¿no? Históricamente se prohibía la agricultura en estas áreas para protegerlas y ahora se permite la minería. Cierto. Una contradicción que, por desgracia, no es única en este caso. ¿Qué riesgos específicos conlleva la expansión minera en estos bosques protegidos? El informe habla del potencial de desastres ambientales sin precedentes. Sin precedentes. Sí. Y hay que tener en cuenta la actividad sísmica de Ecuador. Claro, un terremoto podría. Exacto. Imaginemos una mina a cielo abierto en una zona sísmica sufriendo un terremoto. Las consecuencias serían catastróficas. Tanto para el medio ambiente como para la gente que vive cerca. Sin duda.
El informe usa el ejemplo del proyecto Mirador. Ah, sí. Y el riesgo que su enorme presa de relaves representa para las comunidades río abajo en caso de un terremoto. La imagen de esa presa colapsando y liberando millones de toneladas de residuos tóxicos es aterrador. Es un escenario que no podemos ignorar. Un recordatorio de que los impactos de la minería van mucho más allá de las áreas de extracción. Afectan a todas las comunidades que dependen del agua y de la tierra para su supervivencia, ya sean indígenas o campesinas. Exactamente. Y a menudo se las ignora, se les niega su derecho a ser consultadas sobre asuntos ambientales. Es una injusticia que, por desgracia, se repite con demasiada frecuencia. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en el impacto humano de la minería. Analizaremos la falta de consideración del gobierno hacia los más vulnerables. Seguimos explorando el informe. El festín minero continúa, y me parece importante destacar un aspecto que a menudo queda relegado: el impacto humano de la minería. Más allá de las comunidades indígenas, pensemos en las miles de familias campesinas que dependen del agua y la tierra para su subsistencia. Sí, el informe habla de ellas como invisibilizadas por el Estado, ¿verdad? Se les niega su derecho a la consulta ambiental y a una vida digna. Exactamente. El modelo extractivista a menudo olvida que la tierra no es solo un recurso económico. Es el hogar, la fuente de vida, la base de la identidad cultural de muchísimas personas. Claro. Y en este sentido el informe cita la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, un documento que reconoce la importancia de estos grupos y su derecho a la protección. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre esta declaración? ¿Por qué es relevante en este contexto? Por supuesto. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos es un hito en el reconocimiento de los derechos de quienes trabajan y viven de la tierra. Reconoce su derecho a la tierra, a las semillas, al agua, a un medio ambiente sano, a participar en la toma de decisiones que les afectan, entre otros. En el contexto de la minería, esta declaración es crucial porque subraya la necesidad de proteger a las comunidades campesinas de los impactos negativos de esta actividad. Impactos que a menudo las despojan de sus tierras, contaminan sus fuentes de agua, afectan su salud y sus medios de vida. Es decir, que no se trata solo de proteger la naturaleza en abstracto, ¿no? Exacto. Se trata de garantizar los derechos y el bienestar de las personas que dependen de ella. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto crítico que el informe denuncia sin tapujos: la corrupción. Corrupción. Sí. Critica la corrupción gubernamental y la falta de personal especializado para controlar los impactos de la minería. Señala que existen incentivos fiscales perversos que favorecen a la industria minera, a pesar de los altos costos de remediación. Incentivo fiscal perverso. ¿Qué significa eso? Significa que, en la práctica, es más barato contaminar que prevenir. ¿En serio? El informe lo deja bastante claro. Estos incentivos pueden ser exenciones fiscales, deducciones, subsidios, beneficios económicos que reducen los costos de operación para las empresas mineras, incluso si no cumplen con las normas ambientales o no toman medidas para mitigar los impactos sociales. Es decir, que se prioriza el beneficio económico a corto plazo por encima de la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Lamentablemente así es. Y aún hay más. El informe menciona la posibilidad de que el Ministerio del Ambiente tenga un sesgo favorable a la minería, lo que podría implicar complicidad en delitos ambientales. De ser cierto, estaríamos hablando de un problema muy grave de gobernanza y de falta de transparencia, claro, lo que a su vez socava la confianza en las instituciones y perpetúa la impunidad. Un panorama bastante desalentador. ¿Qué propone el informe para contrarrestar esta situación? ¿Hay alguna esperanza de cambio? Sí, el informe hace un llamado a la acción. No se limita a la denuncia. Insta al gobierno a rendir cuentas, a respetar los derechos de las comunidades, a aplicar las normas ambientales con rigor. ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues el informe destaca la importancia de la Corte Constitucional para hacer valer el derecho a la consulta popular. Es decir, que la solución no solo depende del gobierno. Exacto. También depende de la participación activa de la sociedad civil y del sistema judicial. La ciudadanía debe involucrarse, exigir transparencia, participar en la toma de decisiones, hacer valer sus derechos. Y la Corte Constitucional, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución, de proteger los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano y a la consulta previa, libre e informada. ¿Y qué pasa con las concesiones que ya están en marcha? El informe plantea alguna alternativa para minimizar sus impactos. ¿Es posible una minería responsable? El informe sí que ofrece algunas propuestas. Habla de la necesidad de fortalecer las instituciones de control ambiental, mejorar la fiscalización de las empresas mineras, garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero ¿es realmente posible una minería responsable? Es un tema complejo que merece una discusión más profunda. Me parece una excelente idea.
En la próxima parte de nuestra inversión profundizaremos en el concepto de minería responsable y veremos si realmente se está llevando a la práctica en Ecuador. No se lo pierdan. Volvemos a nuestra inversión en la minería ecuatoriana. Y después de analizar el informe, el festín minero continúa. Nos queda una pregunta en el aire, una pregunta crucial. ¿A qué te refieres? ¿Es realmente posible una minería responsable? Es una pregunta compleja, sobre todo después del panorama que hemos visto, ¿no? Claro. La minería, por su propia naturaleza, implica una intervención muy fuerte en el medio ambiente. Sin duda. Extraer minerales requiere mover grandes cantidades de tierra, usar productos químicos, generar residuos. Y ya hemos visto que las consecuencias para las comunidades y los ecosistemas pueden ser devastadoras. Exacto. Pensando en los Awa, los Shuars, las comunidades campesinas que dependen de la tierra y el agua. La idea de una minería responsable casi parece una contradicción. Entiendo tu escepticismo, de verdad, pero la idea de una minería responsable busca, al menos en teoría, minimizar esos impactos, operar de una manera más sostenible. Se habla de obtener el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades, de proteger las fuentes de agua, la biodiversidad, minimizar la generación de residuos, rehabilitar las áreas afectadas por la minería. Suena bien en teoría. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Hay ejemplos concretos de minería responsable en Ecuador? Bueno, el informe no entra en ejemplos específicos, pero menciona la necesidad de fortalecer las instituciones, mejorar la fiscalización, garantizar la participación ciudadana. Elementos clave, sin duda. Claro. Una minería responsable requiere un marco legal e institucional sólido, ¿no? Que establezca normas ambientales y sociales claras, exigentes, que cuente con mecanismos de control, de sanción, efectivos. Y también es fundamental la participación real de las comunidades en la toma de decisiones, desde la fase de exploración hasta el cierre de la mina. Es decir, no se trata solo de buenas intenciones, ¿verdad? Se necesitan mecanismos concretos que garanticen que las empresas mineras rindan cuentas por sus acciones y que los beneficios de la minería, si los hay, se distribuyan de forma justa. Totalmente de acuerdo. Y aquí entra en juego la responsabilidad no solo de las empresas mineras, sino también del gobierno. Y de la sociedad civil, por supuesto. Se necesita un compromiso real de todas las partes para que la minería, si es que se lleva a cabo, se haga de una manera que minimice sus impactos negativos y que contribuya al desarrollo sostenible del país. El informe, El festín minero continúa. Nos ha dado una visión bastante completa de la realidad minera en Ecuador. Hemos visto cómo las promesas de desarrollo responsable a menudo chocan con la realidad, con la evidencia de daños ambientales, violación de derechos, falta de transparencia. Es cierto. Pero también hemos visto que hay alternativas, ¿no? Que hay comunidades, individuos que luchan por un modelo de desarrollo más justo, más sostenible, y que hay herramientas legales e institucionales que se pueden utilizar para proteger el medio ambiente y los derechos humanos. Exacto, no todo es negativo. En definitiva, la minería en Ecuador es un tema complejo, lleno de contradicciones, de desafíos. La decisión de si se permite o no la minería y bajo qué condiciones es una decisión que nos incumbe a todos. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Esperamos que les haya resultado informativa y les anime a seguir explorando este importante tema.